Vamos a empezar con Juan 5, capítulo 5, en el contexto de ustedes lo que conocen y es muy conocido por nosotros, la sanación del paralítico, ¿no? Que tiene algunas cosas interesantes y según la versión que ustedes lean de la Biblia, van a tener un versículo más o un versículo menos, ¿sí? Y ese versículo es un versículo que es un agregado posterior que no se encuentra en los originales, pero que algunas versiones mantienen. ¿Sí? Cuando nosotros leemos la historia, dice, capítulo 5, versículo 1, algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Creemos que esa fiesta de los judíos puede ser la Pascua o alguna fiesta importante donde Jesús se va a Jerusalén. Había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que estaba rodeado por 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Betzata, ¿sí? O en otras versiones, Betseda o Bethsaida, ¿sí? Son diferentes nombres. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Obviamente falta un versículo, si ustedes siguen la Reina Valera o Biblia de Jerusalén, falta el versículo 4, que nos cuenta el autor de Juan, nos cuenta una leyenda urbana. ¿Sí? No hay pruebas de ese hecho, sino es casi una... en algún momento alguien lo agregó para explicar la historia, es como una leyenda urbana. Dice es que el ángel del Señor se lavaba de tiempo en tiempo en la piscina y agitaba el agua. Y el primero que se metía después de la agitación del agua recobraba la salud de cualquier mal que tuviera, ¿no? Ese versículo falta en NBI porque es un agregado. Es un versículo que no está en los originales. Lo único que nos dice ese versículo de interesante es la leyenda urbana, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que pasaba en la situación? ¿Por qué estaba ahí este hombre? ¿Por qué la situación de esperar en un lugar, ¿no? A la intemperie, sin tener los elementos necesarios, ¿sí? Aunque no es una zona lluviosa, quedaban en intemperie mucho tiempo, esta persona, ¿qué estaba esperando? Y obviamente en el contexto vemos que la persona estaba esperando 38 años, es una enfermedad muy larga, una enfermedad agobiante que se agotaba. ¿Sí? Estaba esperando hace 38 años y ahí se encuentra con el Señor. ¿Sí? En el versículo 6 empieza el relato, cuando Jesús lo vio allí, fíjense, hay muchos enfermos, Jesús se fija en esta persona, tirado en el suelo, se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, Jesús se acerca a preguntar, ¿quieres quedar sano? Pregunta muy habitual que vamos a encontrar en el Evangelio, Jesús preguntando si alguien quiere sanidad. Es obvio la respuesta. Uno podría decir, ¿cómo alguien que está en el pórtico, que está esperando que el agua se mueva por algún fenómeno, que creía en una liturgia, creía en una tradición o en algo que decía que ese agua iba a sanarlo? Jesús le pregunta, ¿vos querés quedar sano? Uno desde afuera puede pensar, la verdad que la pregunta a Jesús es totalmente incongruente. Y está ahí, ¿cómo no va a querer quedar sano? Pero el Señor preguntaba otra cosa. La respuesta de este buen hombre, el que estaba enfermo, dice en el 7, Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras agita el agua. Cuando trato de hacerlo, otro se mete antes que yo. No respondió si quería quedar sano. Le respondió el problema que tenía. A veces cuando nosotros nos acercamos a Jesús, en vez de decirle realmente lo que está pasando, le contamos los problemas que
superficiales. Dijo, Jesús, la pregunta fue simple, ¿querés quedar sano? Y él respondió por qué no podía ser sano. Se ve, como dice el profesor Zaini, ¿no? Alguien que estaba solo, que no tenía compañía, que no estaba, que no compartía, que se ve que alguien que no tenía un contacto. No importa nuestra historia, no importa lo que estemos pasando, no importa nuestro contexto, no importa lo que diga la leyenda urbana o las tradiciones humanas. Jesús se acerca para hacer un cambio en nuestra vida. Jesús se acerca para transformar nuestra vida. De hecho, la respuesta a Jesús, cuando él le cuenta esta historia, es muy simple. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Nunca le dijo, como nosotros esperamos, tu fe te ha sanado. No le dijo, ahora vas a caminar, sino le dijo, mirá, si el problema es que no podés caminar, caminá y andate. Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar, pero ese día era sábado. Fíjense la actitud del hombre. El hombre todavía sigue enganchado con lo que le dicen otras personas. Porque no hace una fiesta, no festeja, no recuerda, no dice, ay, gloria a Dios, no dice nada, solamente obedece, se levanta y se va. Jesús es el que se acerca, sin importar lo que diga la persona, sin importar la actitud de la persona. Jesús es el que se acerca. Lo interesante es que Jesús sana a pesar de todo, a pesar de lo que creía la persona, porque la persona no creía en Jesús, creía en el estanque. A pesar de eso, Jesús lo sana. A pesar de que fue sábado, lo sana. A pesar que era un día que no se podía hacer nada, Jesús lo sana. De hecho, lo marca el versículo. Pero ese día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado, hoy es sábado. No te está permitido cargar tu camilla. O sea, los judíos que vieron a este hombre enfermo, de repente lo ven caminar y no se preguntan por la enfermedad, no se preguntan cómo había sano, se preguntan por lo que está haciendo. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás llevando la camilla? Los hombres nos fijamos en las reglas, en las actitudes, en los comportamientos. Dios se ocupa de sanar a la gente. Los hombres estamos pensando es quién hizo, en qué momento. Dios se ocupa de sanar a la gente. De hecho, cuando le hacen este reclamo, ¿sí? ¿Qué estás haciendo medio el día de sábado? ¿Estás trabajando? El hombre que fue sanado por el Señor, que tendría que tener una cuota de gratitud, tenía que tener una cuota de alabanza, dice, el que me sanó me dijo, recoge tu camilla y anda. O sea, lo mandó al frente. ¿Quién es ese hombre que te dijo recógela y anda? El que había sido sanado no tenía ni idea de quién era, porque Jesús había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Era un lugar populoso, era un lugar donde había mucha gente. Fíjense que este hombre había puesto las esperanzas en un lugar físico, en una creencia que era una creencia popular, que no había pruebas. Ningún ángel se clavaba ahí. ¿Sí? Sabemos que es mentira, que era una leyenda que rondaba en Jerusalén, pero él había puesto tanta esperanza que se había quedado ahí y que decía que no podía ser salvo, sano. Por eso le dice, mira, me sanó aquel, no sé quién me sanó,
Sí, no es culpa mía que esté usando esto. Jesús lo sana a pesar de las tradiciones humanas, a pesar de las pautas que a veces ponemos los hombres. La historia dice que después de esto Jesús se lo encontró en el templo y le dijo, mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en los sábados. Interesante. Jesús lo sanó a pesar de la actitud. Jesús lo sanó a pesar de que era un hombre, por lo que dice el mismo Jesús, que había cometido pecados. Jesús lo sanó. No le reclamó. No le reclamó ni diezmo, ni permanencia, ni que sea su discípulo. Jesús lo sanó. Y la actitud del hombre fue una actitud poco agradable. Fue y lo denunció. Sí, el que me sanó. Y dice que él, por hacer estas cosas, era perseguido Jesús. Por no hacer las cosas que querían que hicieran los rabinos, los fariseos, ¿sí? Los saduceos. Por hacer esas cosas, Jesús era perseguido. Lo que nos enseña el relato claramente que Jesús sana a quien quiere, sana a cualquier persona y no le pide nada a cambio. Porque Jesús sana, no reclama. Pasaje muy interesante, ¿saben? Cuando uno está ahí puede disfrutar de estar en el lugar, en el estanque, sí, hay una iglesia católica muy linda. Pero el estanque es un estanque, sí, casi no hay agua en ese estanque. Hay estructuras muy antiguas, casi no queda el estanque original. Es un lugar donde uno reflexiona y se puede sentar y pensar un tiempo, y reflexionar. ¿Sí? Sobre lo que hizo Jesús y la actitud del hombre. La actitud de los hombres. Jesús vino a sanar, no a reclamar. Vino a restaurar vida, no importa la historia, no importa el tiempo que estés con ese problema, no importa tu actitud posterior, no importa lo que digan los otros. Jesús vino a sanar, vino a restaurar, vino a recuperar a la gente. Los hombres somos los que ponemos pautas. Los hombres somos los que limitamos el poder de Dios. Los hombres somos aquellos que podemos traicionar a Jesús. Y a pesar de eso, Jesús no le quitó la sanidad. A pesar de eso, Jesús no hizo nada para que este hombre lo siguiera. Solo le alivió el dolor. Jesús sana a pesar de. Jesús sana a pesar de la historia que tengamos, a pesar de las leyendas o tradiciones, o donde estemos poniendo nuestra fe, a pesar de lo que digan los hombres, a pesar de nuestras actitudes. Jesús sana. La sanidad de Dios no depende de hombres, depende de su voluntad. Y Dios tiene un plan. A veces el plan no lo entendemos, pero Dios tiene un plan. Y si Dios no sana a alguien, es porque tiene un plan. Porque va a ser algo grande con el consuelo, va a ser algo grande, pues Dios está en el mínimo detalle. No importa lo que hagamos, no importa donde tengamos nuestra fe,
cuando Jesús se acerca, es para cambiar nuestra vida, para transformarla, para hacer algo diferente. Vamos, Señor nuestro Dios, gracias por este tiempo y gracias porque tú has obrado, has sanado a mucha gente, pero también has consolado a otra. Este tiempo donde hay muchas personas pasando por algún problema, alguna dificultad, algún sentimiento de dolor o enfermedad, te pedimos que tú te acerques con tu mano poderosa para sanar, consolar, restaurar, para obrar. Acompáñanos en este tiempo, en nombre de Jesús. Amén.